Hola, en este tutorial vamos a hablar sobre cómo trabajar con fotómetro. Los fotómetros miden la intensidad de la luz y te dan una información sobre la exposición. Existen fotómetros que miden solo la luz incidente, otros que miden solo la luz reflejada y otros que pueden medir ambas. Cuando decimos que medimos luz incidente, nos referimos a que medimos la cantidad de luz que le llega a un personaje u objeto, independientemente del porcentaje de luz que éste luego refleje. Si es claro, reflejará más luz y si es algo oscuro, reflejará menos luz. Hay otra forma de medir la luz y es medir la luz que reflejan los objetos, la luz reflejada. Esta medición sí que depende del porcentaje de luz que los objetos reflejan. Todas las cámaras digitales tienen incorporado al menos un sistema de medición de la luz, un fotómetro de luz reflejada. Pero este sistema no es nada preciso y puede llevarnos a error muy fácilmente si no sabemos interpretarlo correctamente. Ahora, muchas de estas cámaras tienen además otros sistemas para controlar la exposición, como el histograma, cebras, etc., que también miden la luz reflejada, pero solo nos dicen si algo está subexpuesto o sobreexpuesto, pero no cuánto. Con un fotómetro sabemos exactamente cuántos diafragmas está sub- o sobreexpuesta una luz. Cada cámara tiene un determinado rango dinámico, que es la capacidad que tiene de reproducir con detalle X pasos de diafragma por encima y X pasos por debajo de la exposición neutra. Por encima o por debajo de este rango dinámico lo que tendremos son negros puros sin detalle y blancos quemados. Al rango dinámico también lo llamamos latitud. Con un fotómetro podemos de manera rápida saber exactamente cuánto tenemos que reducir o aumentar la intensidad de una luz para que esté dentro del rango dinámico de nuestra cámara. Si lo viésemos con el histograma, solo sabríamos si algo está quemado o subexpuesto, pero no cuánto. Vamos a ver más razones por las que es útil usar un fotómetro. Las mediciones de los fotómetros que incorporan las cámaras no nos sirven para medir el contraste entre las luces y las sombras, es decir, medir de manera independiente las diferentes luces que tenemos en nuestra escena. Gracias a eso tendremos un mayor control de la exposición. Controlamos los ratios de contraste, o sea, el contraste entre las luces, y también vemos cuántos diafragmas está sobreexpuesta una luz y sabemos cuánto la tengo que bajar para que no se me queme, o cuántos diafragmas está subexpuesta una zona de sombra y saber cuánto la tengo que rellenar para que tenga detalle. También nos sirve para poder mantener el raccord de luz de un plano a otro, o para poder preiluminar un decorado cuando no tenemos aún la cámara lista, incluso para poder preparar otro set en el que vamos a rodar luego sin esperar a que llegue la cámara. Como decíamos antes, los fotómetros miden la intensidad de luz y te dan una información sobre la exposición. La unidad de medida de la intensidad de luz son los foot candles o lux. Trabajando en cine y vídeo, estas intensidades las traduciremos en diafragmas. A partir de ahora hablaremos siempre de diafragmas, es decir, en términos de exposición. Vamos a verlo. Tenemos que indicarle al fotómetro la sensibilidad de la cámara con la que estamos rodando y también la velocidad de obturación. Cuando trabajamos a 25 fotogramas por segundo, la obturación será de un 50avo. Cuando trabajamos a 24 fotogramas por segundo, la obturación será de un 48avo. En este modelo de fotómetro directamente pondremos los fotogramas por segundo. Y si ahora mido, me dará un 4. Ahora vamos a ver cómo funciona. Cada director de fotografía tiene su propia forma de medir con el fotómetro y de trabajar con los contrastes. Yo os voy a contar la manera que considero más sencilla y a partir de ahí cada quien puede aplicarlo como se sienta más cómodo. Este fotómetro tiene la opción de medir tanto la luz incidente como la luz reflejada. La esfera es con la que medimos la luz incidente y por aquí miraremos para medir la luz reflejada. Girando aquí en este selector, seleccionamos de una a otra y las opciones nos aparecen aquí en la pantalla. Aquí estaremos en luz incidente y aquí estamos en luz reflejada. Vamos a hablar primero de la luz incidente. Con el fotómetro en luz incidente lo que mediremos sobre todo son los contrastes entre unas luces y otras. Así, cuando estamos iluminando una escena, ajustaremos la intensidad de nuestras luces ayudándonos del fotómetro para conseguir la intención de luz deseada. Y como sabemos exactamente a qué diafragma está cada una, tendremos un control mucho mayor que simplemente guiándonos por el ojo o por el histograma.
además de que podremos mantener los mismos contrastes a lo largo de diferentes planos de una misma secuencia. Vamos a ver cómo medir la luz. Si hacemos una medida con la esfera dirigida hacia la cámara, el fotómetro medirá tanto la luz como la sombra, es decir, que hará una medición ponderada, una medición general. Esto puede hacer que nuestro plano quede sobreexpuesto. Si queremos medir correctamente la intensidad de esta fuente de luz, que en este caso sería la principal, tendríamos que retraer la esfera del fotómetro, así, y dirigir la esfera hacia la luz que queremos medir. Por si acaso, con la mano, tapar cualquier luz que incida sobre la esfera para que no le afecte, por ejemplo, este contraluz, porque si no la medida sería incorrecta. Eso sí, siempre teniendo cuidado de no quitarle luz. Por eso la manera correcta sería así, con la mano plana. Esto quiere decir que con esta sensibilidad, esta obturación y esta intensidad de luz, la exposición correcta sería un diafragma de 4. Ahora queremos medir la sombra de la cara. Dirigimos la esfera hacia la sombra y vemos que nos da un 2. Eso quiere decir que la sombra está 2 diafragmas por debajo de la luz principal. Ahora vamos a medir ese contraluz. Dirigimos la esfera hacia él, medimos y nos da un 5,6. Eso quiere decir que el contraluz lo tenemos un diafragma sobreexpuesto, o sea, por encima de la luz principal. Viendo estas mediciones, podemos decir que nuestro ratio de contraste entre la luz principal y la sombra es de 4:1, es decir, que hay 2 diafragmas de diferencia. Los ratios de contraste son la manera en la que expresamos las diferencias de intensidad entre 2 luces. Cuando decimos que hay un diafragma por encima, significa que hay el doble de luz. Cuando decimos que la diferencia es de 2 diafragmas, es que tenemos 4 veces más luz, porque los diafragmas son exponenciales. Así, 3 diafragmas por encima serían 8 veces más luz. Por eso se miden los ratios de contraste de esta manera. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos a nuestra modelo iluminada con 2 fuentes de luz a 45 grados, cada una por un lado. En el primer ejemplo tenemos un ratio de 2:1, hay un diafragma de diferencia. La sombra tiene la mitad de luz que la principal y vemos que el contraste es bastante suave. Si alejamos la luz o ponemos una gasa o gelatina neutra que nos quite luz delante de este aparato, entonces tendremos un ratio de 4:1. Hay 2 diafragmas de diferencia. La sombra tiene 4 veces menos luz que la principal. Si volvemos a bajar otro diafragma en esta luz, tendremos un ratio de 8:1. Hay 3 diafragmas de diferencia. La sombra tiene 8 veces menos luz que la principal. Con un ratio de 16:1 hay 4 diafragmas de diferencia. La sombra tiene 16 veces menos luz que la principal. Y vemos que la imagen es ya mucho más contrastada, más dramática. Así, nos serviremos del fotómetro para ajustar las intensidades de nuestras fuentes de luz. Ahora bien, en un rodaje nosotros no tenemos solo 3 fuentes de luz que medir, sino muchas. Y a veces las diferencias no serán justo de un diafragma, sino que igual una luz nos da 2,8,5, otra 5,6 2/3, otra 8, etc. Y tantos números son difíciles de recordar. Nos pueden hacer liarnos con los contrastes. Una forma de simplificar las cosas y trabajar más cómodos sería: establecemos cuál es la luz principal, la que queremos que esté correctamente expuesta. La medimos, por ejemplo, en este caso nos daba 4. Entonces ponemos en la cámara 4 de diafragma. Esta será nuestra exposición correcta, la exposición neutra. Y ahora medimos el resto de las luces en base a esto. La zona de sombra nos da 2. Esto quiere decir que son menos 2 diafragmas. Diremos entonces que la sombra está a menos 2. Y ahora medimos el contraluz, que nos da 5,6. Esto quiere decir que está a más 1 diafragma. Solo tenemos que recordar entonces que la sombra está a menos 2 y el contra a más 1, con respecto a la exposición neutra. Vamos a verlo. Medimos nuestra luz principal, da 4. Presionamos el botón de AB, entonces le estamos diciendo al fotómetro que este 4 es nuestra exposición neutra. A partir de ahí, cualquier medición que hagamos nos la hará en base a ese diafragma. Esta forma de trabajar en base a los contrastes es más sencilla y rápida. Es fácil acordarse de un plano a otro del contraste que tenías en el plano anterior o en el plano general que rodaste hace 2 horas. Si quieres cambiar la exposición neutra, le das a Clear Memory y vuelves a medir la luz que querías que sea neutra. Vamos a hablar ahora del spot meter o fotómetro de luz reflejada. Mide la luz que reflejan los objetos, igual que los fotómetros que tenemos incorporados en las cámaras, pero de manera mucho más precisa porque miden un área más pequeña.
La diferencia es que este permite seleccionar los grados del ángulo de visión, con lo que podemos hacer una medición muy puntual o podemos abrir el ángulo y hacer una medición ponderada de una superficie un poco más grande. Tenemos de 1 a 4 grados y lo seleccionamos girando aquí esto. Siempre mediremos desde el punto de vista de la cámara. Nos colocamos al lado del objetivo para medir, midiendo desde la cámara hacia el personaje. El spot meter nos permite medir cosas que están lejanas o que suponen un área pequeña del fotograma, como un cielo o el exterior que se ve a través de una ventana, o una zona del decorado que está sobre o subexpuesta y queremos ver cuánto para saber si la cámara lo captará bien o estará fuera de su latitud. Pero debemos tener en cuenta una cosa que nos puede llevar a error, y es que lo que estamos midiendo es la luz que reflejan los objetos, y en el caso del fotómetro, este está calibrado para dar la exposición correcta para un objeto que tenga un índice de reflectancia del 18%, es decir, que está calibrado para la luz que refleja un gris medio. Esto es un gris medio. Es muy importante que tengamos en cuenta esto para aprender a interpretar lo que nos dice el fotómetro cuando medimos en luz reflejada. Si algo es negro, reflejará muy poca luz, entonces el fotómetro nos dirá que tenemos que abrir más el diafragma para tener una exposición correcta. Pero si abrimos el diafragma a lo que nos dice el fotómetro cuando medimos algo negro, el resultado es que la imagen nos quedará sobreexpuesta y el negro no será negro, sino gris. De la misma manera nos pasaría si medimos sobre un blanco. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a verlo. Una opción sería poner una carta de gris bajo la luz principal y medir ahí con el fotómetro. Entonces la medida sí que sería fiable y tendríamos una exposición neutra. Otra manera es que tengamos en cuenta el índice de reflexión de los objetos que medimos. Así podemos saber que cuando medimos algo negro, esto siempre nos va a dar aproximadamente 2 diafragmas y medio más abierto. O sea, si el fotómetro nos dice un 2 de diafragma, pondremos un 4,5. Y que si medimos un blanco, este nos va a dar 2 diafragmas o 2 diafragmas y medio más cerrado. O sea que si el fotómetro nos indica un 8, pondremos un 4 en cámara. Vamos a ver otro ejemplo. Si medimos sobre esta carta de gris, en el parche de gris medio nos da 4 de diafragma, que es lo que tenemos puesto en la cámara, con lo que tendremos correctamente expuesta la carta. Pero si medimos la camisa blanca de Débora, veremos que el fotómetro nos da un 8 de diafragma, a pesar de que está recibiendo la misma intensidad de luz, porque el blanco refleja más luz, este en concreto 2 diafragmas más. Y si medimos sobre el parche negro de la carta, nos da un 1,4,5, porque el negro refleja menos luz. Todo esto es porque el fotómetro considera que lo que mide es un gris medio. Por eso, a la hora de medir con un spot meter, tenemos que saber que una superficie negra nos dará aproximadamente 2 diafragmas y medio menos y una blanca unos 2,5 más, y tener esto en cuenta a la hora de exponer. Aquí, la piel de Débora está recibiendo la misma intensidad de luz que la carta de gris, pero si medimos sobre su piel nos dará un diafragma por encima de la exposición correcta, porque la piel de un blanco caucásico refleja un diafragma más que un gris medio. Con lo que si medimos una piel de este tono y nos da 5,6, la exposición correcta sería 4. Si tenemos dudas con la reflectancia de un objeto, siempre podemos poner la carta de gris bajo la influencia de la luz principal y medir. Entonces obtendremos una medida de exposición correcta, porque estamos midiendo sobre un gris medio. Nos puede ayudar también saber que hay cosas que nos pueden servir como referencias. Por ejemplo, un cielo azul tendrá la misma reflectancia que un gris medio, o también una piel de una raza un poco más oscura que la caucásica, o un pasto verde, etc. Teniendo en cuenta estas cosas, el fotómetro de luz reflejada o spot meter es una herramienta fundamental en un rodaje que nos permitirá medir, por ejemplo, una ventana y ver si está por encima de la latitud de nuestra cámara o no, y cuántos diafragmas, lo que nos permitirá saber exactamente cuánto tenemos que bajar esa luz para que no esté quemada. Bueno, hasta aquí el videotutorial de cómo usar un fotómetro. Esperamos que os haya sido útil. Nos vemos en el próximo.